Bueno, antes de nada, reitero el agradecimiento de Pilar, de la Mancomunidad, a todos ustedes, a los participantes, a las autoridades y a los socios del proyecto por la asistencia a esta reunión que hace posible que podamos capitalizar y seguir con la difusión de este proyecto. Bueno, voy a dar unas pinceladas del proyecto Adapta Clima 1 porque Adapta Clima 2 surge un poco de Adapta Clima 1 y sin entender Adapta Clima 2 pues posiblemente no se entienda tampoco Adapta Clima 2. Cuando nosotros empezamos con este proyecto en el año 2008, como seguramente muchos de ustedes, éramos un poquito escépticos sobre el cambio climático. Sí nos creíamos los informes, leíamos los informes del IPCC sobre el mismo, sobre el cambio climático, pero lo veíamos como un poco lejano, tanto en el tiempo como en el lugar. Parecía que el cambio climático solo ocurría en el Polo Norte y no estábamos muy seguros de lo que pasaría en nuestras regiones, ¿no? En nuestras zonas. Nos hacíamos una serie de preguntas sobre eso. ¿Cuál era la magnitud del cambio climático en nuestra región, en nuestra zona? Si había evidencia realmente. ¿Cuáles eran las consecuencias que ese cambio climático iba a suponer a los diferentes sectores de actividad, sobre todo la actividad económica que dependía de los recursos naturales y del medio ambiente? ¿Y cuáles podrían ser las estrategias de mitigación al cambio o de adaptación en el caso de que no pudiéramos mitigarlo? Bueno, esta preocupación era compartida por otras asociaciones y otras instituciones y organismos del espacio SUDOE también. Entre ellos estábamos el Instituto Gallego de Vivenda y Suelo, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Medio Galicia, la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, NEICER, el Instituto de Desarrollo Agrario del País Vasco, la Junta de Andalucía, en la Consellería de Medio Ambiente, ADESVA, la Asociación de Desarrollo del Valle de Alagón, perdona, la Cámara de Agricultura de la Dordoñe, el Centro de Estudios Técnicos de Toulouse y Val de Oave, en el norte de Portugal. Bueno, todos nosotros, todos estos socios, lo que sí que teníamos era un interés por participar y desarrollar proyectos de cambio climático, pero también desde una perspectiva de la cooperación, ¿no? Y el proyecto se enriquecía muchísimo porque éramos diversas regiones con sus diversos climas, con sus diversos hábitats y estudiábamos también diferentes sectores económicos, la agricultura, la ganadería forestal, el paisaje, la flora, el urbanismo, el hábitat o la vivienda, las edificaciones y el turismo. Cada región estudiaba un sector diferente. Entonces, bueno, Galicia, vivienda, agricultura, pesca y turismo, Cantabria, costa, agricultura, ganadería, flora y fauna, el País Vasco, agricultura forestal, costa, recursos hídricos y medio urbano, Extremadura, la agricultura, Andalucía, la agricultura, la ganadería forestal, medio ambiente, recursos, Francia, en Midi-Pirineos, el sector forestal, la Cámara de Agricultura, la agricultura, el norte de Portugal también el sector forestal y los riesgos que con eso conlleva. Los objetivos de este proyecto eran, por un lado, elaborar los escenarios de previsión de los efectos del cambio climático a nivel local. Elaborar también los efectos del cambio climático sobre los diferentes sectores y las consecuencias sobre los diferentes sectores de actividad. Diseñar unas estrategias de adaptación para minimizar esos cambios climáticos y, sobre todo, también generar una serie de conocimientos, de metodologías y técnicas para aplicación en otros espacios. Otro objetivo, por supuesto, era amortiguar el efecto negativo de esos cambios con esas estrategias de mitigación y de adaptación
tomar conciencia o hacer que la gente y la población tuviera conciencia realmente de lo que significaba el cambio climático y las consecuencias que podían tener, y desarrollar y promover pues, medidas de adaptación a los diferentes escenarios futuros, ¿no?, de este cambio. Había un marco en el que este proyecto encajaba perfectamente, AdaptaClima encajaba perfectamente, y es el Programa Operativo SUDOE 2007-2013 en la prioridad 2, que era protección y prevención de riesgos del medio ambiente. El objetivo de este programa era pues, proponer estrategias de cooperación y favorecer la prevención de riesgos naturales. Este objetivo unificaba un poco todos los que teníamos en principio en el proyecto 1. Bueno, se gesta así el proyecto y hay unos diferentes grupos de tareas. Muchos de los grupos de tareas son comunes al resto de los proyectos: la preparación, la coordinación, la gestión, la evaluación, la publicidad y la difusión. Y había 3 tareas que eran específicas de este proyecto y respondían un poco a estas preguntas que nos hacíamos, ¿no?, al principio. Era el cálculo de escenarios climáticos, la definición de los cambios, las consecuencias en los estudios de estos impactos y la definición de las medidas de adaptación. Para hacer el análisis de las evidencias de cambio climático, lo que se había cogido es de las diferentes estaciones meteorológicas de cada región o localidad, la precipitación y la temperatura desde los años 1960 al 2001, y se trasladan o se proyectan a futuro para el año 2070-2100 en 2 escenarios. Estos 2 escenarios son unos de los 6 escenarios que tenía aprobados el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Y lo que vemos, y como nos ha dicho José Manuel, estos escenarios dependían o dependen de las emisiones de CO2. Entonces, hemos hecho la simulación al escenario A2 y al escenario B2. El escenario A2 es el de color amarillo en sus pantallas, que es un escenario pues, bastante dramático. Las emisiones de CO2 suben muchísimo en el año 2100. Y el escenario B2 pues, es un escenario muchísimo más agradable. Se elevan un poco las emisiones respecto a 1990, pero no son tan... Bueno, nos controlamos un poquito más, ¿no? Vamos a tratar de reducir esas emisiones. Hay menos población, menos industrialización, o al menos tenemos en cuenta todas las reducciones de emisiones de CO2. Bueno, el siguiente paso, una vez que teníamos los datos climáticos del estado actual y cambio futuro, era ver todos estos cambios de las variables, ver los impactos que hacían en el medio y, a su vez, crear la estrategia de adaptación, una vez que sabíamos las consecuencias. Bueno, los resultados del proyecto pues son, por un lado, un sistema de predicciones climáticas de alta resolución espacial de los años 2070 a 2100, modelos climáticos locales y regionales de futuro. Tenemos aquí un resumen de los impactos que calculamos en el escenario A2 y el escenario B2. Como pueden observar, en la temperatura diaria media, el aumento en Córdoba, que es el aumento más grande que hay dentro del espacio SUDOE estudiado, es de 7 grados centígrados, mientras que en el escenario B2 sube a 5 grados. Tenemos claro que tenemos que mitigar y evitar la reducción de emisiones. Y bueno, estudiamos la temperatura diaria media, los extremos de temperatura, la precipitación acumulada, la evaporación diaria, el viento a 10 metros de altura y la radiación solar incidente. No me voy a parar en esto porque si no creo que
Me queda muy poco tiempo, me está avisando Manuel, y además todos estos estudios lo podrán ver ustedes en la página web de Adaptaclima EU. Otro resultado del proyecto eran los estudios de previsión, las alteraciones posibles producidas por el cambio climático y los impactos en los territorios de intervención y en los diferentes sectores. Y estos estudios también se estudian las potencialidades y las vulnerabilidades. Aquí se estudian, tengo aquí una especie de esquema de lo estudiado, en cada zona, el sector estudiado. Esto es un ejemplo de la pesca en concreto, el impacto primario que supone el impacto primario que son esas variables climáticas de temperatura, etcétera, el impacto secundario que ello provoca, las vulnerabilidades y las potencialidades. Pudimos comprobar que lo que nos decía José Manuel, y esto humildemente, es así. Hay en el caso de la pesca sí que surgen migraciones de especies nuevas y migraciones de las existentes a otras aguas. Por lo tanto, hay que, en teoría, adaptar pues, el sector pesquero, ¿no? Hay algunas especies que también tienen una pequeña adaptación al cambio, pero en general hay migración. Otros resultados pues, obtenidos son esas directrices de orientación y de adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático y una estrategia conjunta para todo el espacio SUDOE. Las medidas de adaptación, en resumen, están de la misma manera que otro por sectores. Aquí les pongo solo el sector pesca porque no nos da tiempo a más. Y bueno, las medidas de adaptación que tendríamos. Esto lo tendríamos de cada zona, de cada sector estudiado y luego el resumen de todo el espacio SUDOE. Y por último, acciones de promoción y de divulgación en el proyecto, ¿no? Hay material promocional, folletos, hay un dossier, notas de prensa, conferencias que se han dado tanto en colegios como en sectores, en los profesionales interesados de cada sector en concreto, un módulo educativo para niños, publicaciones y, por supuesto, la página web adaptaclima.eu, donde podrán ver ustedes todos estos estudios con detenimiento. Y luego, como este proyecto, un objetivo era la concienciación, sobre todo cuando hemos verificado esas consecuencias y nos hemos dado cuenta, nos hemos puesto en el lugar del oso, ¿no? Les voy a poner un pequeño vídeo que encuentran por internet. Muchísimas gracias.